En el mundo de la estadística, donde los números danzan y los patrones emergen, los histogramas se alzan como poderosas herramientas para la exploración visual y el análisis. Como detectives habilidosos, revelan historias ocultas dentro de los datos, mostrando la forma, la dispersión y las tendencias centrales que caracterizan a un conjunto de observaciones. Los histogramas brindan una vista panorámica de la distribución de datos, permitiéndonos discernir patrones que de otra manera podrían permanecer ocultos entre los números sin procesar. Imaginen a un científico estudiando la distribución de la altura de los árboles en un bosque o a un ingeniero analizando los tiempos de respuesta de un servidor web. En ambos casos, los histogramas proporcionan una representación visual que facilita la comprensión y la comunicación. Al agrupar los datos en intervalos y representar su frecuencia como barras, los histogramas pintan una imagen vívida de la distribución subyacente. Este ensayo se adentra en el mundo de los histogramas, explorando su definición, construcción, interpretación y aplicaciones. Nos embarcaremos en un viaje para comprender cómo estas ayudas visuales nos permiten extraer significado de los datos y tomar decisiones informadas. Acompáñenme a medida que desvelamos los secretos ocultos dentro de los histogramas y descubrimos su invaluable papel en el desciframiento de las complejidades del mundo basado en datos. En esencia, un histograma es una representación gráfica de la distribución de frecuencia de un conjunto de datos. Proporciona un resumen visual de la frecuencia con la que aparecen diferentes valores dentro de un rango determinado. Imaginen un conjunto de puntuaciones de exámenes, que van de 0 a 100. Un histograma de estas puntuaciones las agruparía en intervalos, como de 0 a 10, de 10 a 20, y así sucesivamente, y luego mostraría el número de estudiantes que obtuvieron una puntuación dentro de cada intervalo. La característica que define a un histograma es el uso de barras para representar la frecuencia. La altura de cada barra corresponde al número de puntos de datos que se encuentran dentro del intervalo correspondiente. Los intervalos, también conocidos como bins, suelen tener la misma anchura, creando una escala consistente a lo largo del eje X. Los histogramas son especialmente adecuados para visualizar datos continuos, como la altura, el peso, la temperatura o el tiempo. A diferencia de los gráficos de barras, que muestran datos categóricos, los histogramas representan la distribución de valores numéricos, revelando patrones en su frecuencia y dispersión. Al examinar la forma, el centro y la dispersión de las barras, podemos obtener información sobre la distribución subyacente de los datos, identificar valores atípicos y extraer conclusiones significativas. Crear un histograma es un proceso sencillo que implica transformar los datos brutos en una representación visual significativa. El primer paso es determinar el rango de los datos y dividirlo en intervalos o bins. La elección de la anchura del intervalo es crucial, ya que afecta la apariencia e interpretación del histograma. Luego, contamos los puntos de datos dentro de cada intervalo. Este recuento representa la frecuencia de ese intervalo. Trazamos los intervalos en el eje X y sus frecuencias en el eje Y. Dibujamos barras para cada intervalo, con la altura representando la frecuencia. Las barras se dibujan adyacentes, sin espacios, para enfatizar la naturaleza continua de los datos. Por ejemplo, para un histograma de alturas de estudiantes, mediríamos cada altura y determinaríamos el rango. Si las alturas oscilan entre 150 y 180 centímetros, podríamos elegir intervalos de 5 centímetros. Contaríamos los estudiantes en cada intervalo y dibujaríamos las barras correspondientes. El histograma resultante mostraría la distribución de las alturas de los estudiantes de la clase. Para ilustrar el poder de los histogramas, consideremos un ejemplo práctico. Supongamos que hemos recopilado los pesos de 50 estudiantes de una clase y queremos analizar su distribución. Los pesos, medidos en kilogramos, son los siguientes. Proporcione una lista de 50 pesos de estudiantes que oscilen entre 45 kilogramos y 75 kilogramos. Para crear un histograma de estos datos, podemos utilizar un paquete de software como Python con la biblioteca Matplotlib. Bueno, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los histogramas. Estas herramientas visuales, que al principio pueden parecer complejas, son increíblemente reveladoras. Créanme,
Los histogramas, esencialmente, descomponen los datos en una serie de barras. Cada barra representa un rango específico de valores, y la altura de la barra muestra cuántos puntos de datos caen dentro de ese rango. Ahora, ¿por qué es esto importante? Pues bien, nos permite ver la distribución de los datos de un vistazo. Si los datos están sesgados hacia un lado, si hay valores atípicos o si forman una curva de campana perfecta, un histograma lo deja todo claro. Así que la próxima vez que se encuentren con un conjunto de números, consideren la posibilidad de crear un histograma. Podría revelar patrones y perspectivas que de otro modo no habrían notado. Muy bien, pasemos al siguiente tema. Bien, vamos a sumergirnos en los distintos tipos de histogramas que pueden encontrarse. Hay varios tipos, cada uno con un propósito único. En primer lugar, tenemos el histograma de frecuencias, que es el tipo más común. Muestra la frecuencia de los puntos de datos dentro de rangos especificados. Luego está el histograma acumulativo, que muestra la frecuencia acumulada de los puntos de datos hasta un rango determinado. Y por último, tenemos el histograma de probabilidad, que representa la probabilidad de que los puntos de datos caigan dentro de rangos específicos. Entender estos tipos les ayudará a elegir el histograma adecuado para sus necesidades de análisis de datos. Ahora, hablemos de cómo se utilizan los histogramas en el mundo real. Son increíblemente versátiles y pueden aplicarse en diversos campos. Por ejemplo, en el control de calidad, los histogramas ayudan a controlar las especificaciones de los productos y a detectar cualquier desviación del estándar. En finanzas, se utilizan para analizar la distribución de los rendimientos de las inversiones. En la sanidad, los histogramas ayudan a comprender los datos de los pacientes y los resultados de los tratamientos. Y en la educación, ayudan a los educadores a analizar el rendimiento de los estudiantes e identificar áreas de mejora. Como pueden ver, los histogramas son una herramienta poderosa para tomar decisiones basadas en datos en diferentes industrias. Aunque los histogramas son útiles, hay algunas consideraciones y limitaciones que hay que tener en cuenta. Un factor importante es la elección de la anchura del bin. Si los bins son demasiado anchos, se pueden perder detalles importantes. Si son demasiado estrechos, el histograma puede volverse demasiado ruidoso. Además, los histogramas solo funcionan bien con una gran cantidad de datos. Con conjuntos de datos pequeños, los resultados pueden ser engañosos. Otra limitación es que los histogramas no muestran los valores exactos de los puntos de datos, solo la frecuencia dentro de cada bin. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta estos factores al interpretar los datos de los histogramas. A pesar del auge de herramientas de visualización de datos más avanzadas, los histogramas siguen siendo un método fundamental y perdurable para el análisis de datos. Proporcionan una forma sencilla pero potente de comprender la distribución de los datos. Tanto si eres un estudiante, un investigador o un profesional, dominar los histogramas puede mejorar enormemente tus habilidades analíticas. Así que sigue explorando, sigue analizando y deja que los histogramas te guíen en el descubrimiento de los patrones ocultos en tus datos. Gracias por acompañarnos en este viaje al mundo de los histogramas.